Hola, buenas tardes. Te invito a compartir un momento de oración con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Esta palabra nos presentó la liturgia ayer lunes 8 de junio y es del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 25 hasta el versículo 12 del capítulo 5. Bien, vamos entonces con la palabra. Vamos a ver qué nos dice. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, cuando escuchaba esta palabra me sonaba, es una bienaventuranza, ¿no? Felices, una bienaventuranza. Pero me sonaba muy al contexto profético, una palabra profética, anunciando el futuro, la recompensa, lo que dice el final, ¿no? Ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Alégrense y regocíjense. Ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo si ustedes viven de esta manera los valores del reino, los valores de Jesús. Me sonaba a profético. De hecho, habla en futuro, ¿no? La única que habla en el presente es en la primer bienaventuranza, donde dice: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Pero después todo es a futuro. Los pobres ya tienen al cielo como pertenencia, ¿no? Todo lo demás es a futuro. Recibirán, los pacientes recibirán la tierra en herencia. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos obtendrán misericordia. Y así, los que son perseguidos por practicar la justicia, a ellos también les pertenece el reino de los cielos, en presente, esas dos. Todos los demás es a futuro. Y profético. El Señor ya está anunciando qué es lo que espera, la felicidad. Y hay algo que busca el hombre en la tierra sin importar el credo, sin importar en qué crea en este momento, en qué diga creer, sin importar que no crea en nada,
o que crea en un Dios en esta religión o en el otro credo o en la otra religión, o que persigan ideologías o que se les haya anunciado el Evangelio o no. ¿Qué es lo que persigue todo hombre en este mundo desde que nace hasta el fin de sus días? ¿Qué es lo que busca? Ser feliz. Ser feliz. Y el Señor dice aquí, felices los que, yo diría que los que han creído. Felices los que han creído y siguen los valores que Jesús nos trajo, que nos predicó, que nos reveló, que nos propone vivir felices, porque ellos tendrán el reino de los cielos, les pertenece el reino de los cielos. Tanto a los pobres como a los que practican la justicia, les pertenece el reino de los cielos, los pobres y los justos. Los pobres y los justos. Pero a su vez pensaba, el paciente, los que tienen hambre y sed de justicia, los que trabajan por la paz, los que tienen el corazón puro, los que son insultados y perseguidos a causa del Señor, por creer en el Señor, todos ellos, ¿no son acaso los pobres y los justos? Todos los que practican estos valores son, en definitiva, aquellos a los cuales el reino de los cielos les pertenece. Y el Señor dice, felices ellos, proféticamente, felices ellos. Porque, para que entendamos, una persona que en un momento está perseguida, supongamos, recibe calumnias de todo tipo, le dan vuelta sus palabras para hacerles decir cosas que no dijo. Una persona que está perseguida, que se la excluye, que se la calumnia, se la difama. Una persecución que se la aísla de un lugar. Ya no podés hacer esto, ya no podés hacer aquello, por predicar la verdad. A causa de Jesús. Por ser justo, por ser pobre, por predicar la verdad. Entonces esos perseguidos van a ser felices, pero en el momento en que suceden todo eso, suceden todas estas cosas, la felicidad no es el estado en el que se encuentra la persona. Más bien diría que está en un estado de dolor, de sufrimiento, cargando la cruz con valentía, con fortaleza, con debilidad quizás, pero no es un momento de felicidad. Uno vincula a la felicidad con la alegría, la paz, el gozo espiritual, pero no con un estado de bienestar en donde todo está tranquilo, todo está en orden. No estoy pasando por una crisis ni por una desolación. Estoy en un momento muy bien, muy en paz, alegre en el Señor, quizás en un momento de mucha consolación. Entonces uno puede llegar a decir que en ese momento es feliz. Sin embargo, la felicidad, la experiencia de la felicidad aquí en la tierra no es una constante. La voy conquistando en la medida en que me voy convenciendo de aquello en lo que creo. Creer en Jesús es todo un proceso. No es en el momento en que tuve el encuentro con Él, en ese momento sublime, hermoso, y que me animó a creer, y en donde fue una experiencia maravillosa y me he decidido a seguirlo. Después vienen las pruebas. Y ese estado de felicidad, de consuelo, no es una constante. A lo largo de la vida
esos estados se van conquistando porque voy aprendiendo a defender mi fe, a creer a costa de, más allá de la cruz, más allá de los momentos difíciles, de las crisis, de las pruebas, de las dudas, de las inquietudes, más allá de todas las incomodidades, más allá de la cruz, sigo creyendo, siempre empujada por ese momento del primer encuentro capaz, del primer amor, siempre impulsada por ese momento en donde realmente sentí que Dios existía y que Dios estaba conmigo y Dios me amaba. Y tuve una experiencia real de ese Dios. Luego pueden venir millones de pruebas y el mismo sufrimiento, la misma cruz, pueden hacerme entrar en etapas de duda, de mucha desolación. Entonces esos no son tiempos de felicidad. Trabajar por la paz no es tan sencillo. Trabajar por la paz implica entrar en duras batallas de tipo espiritual. Trabajar por la justicia no es algo sencillo. Implica muchísimas luchas y quizás sufrir muchísimas injusticias. Trabajar por tener un corazón puro implica pasar por muchísimas pruebas también, en donde se pone a prueba la pureza de mi corazón. Y así, todo aquel que cultiva una virtud, la virtud de la pobreza, de la rectitud, de la justicia, de la misericordia, todo será probado. Y en la medida en que es probado y resistimos y pasamos esa prueba, vamos conquistando esas virtudes y esos terrenos del reino de los cielos en nosotros. Van tomando tierra en nuestro corazón, van tomando terreno en nuestro corazón, lo van conquistando. A su vez nosotros vamos conquistando también las tierras del reino. Vamos echando raíces en el corazón de Jesús, en el corazón del reino de los cielos. Y eso implicará, como decía, muchas luchas, todo un proceso que no siempre va a ser fácil. Creo que nunca va a ser fácil. Va a ser una lucha y las luchas no son fáciles. Solamente si mantenemos nuestra fe firme y perseveramos en la fe a pesar de las pruebas y de que nuestra fe es puesta a prueba, es sacudida en esa batalla, si permanezco en la fe, entonces seré cada vez más de Dios, cada vez Dios será más en mí y podré decir entonces que voy conquistando la paz en mi corazón. Voy transformándome de a poquito en otro Jesús y el Espíritu de Dios es la paz, es el gozo espiritual, es la alegría, es la misericordia. Se va tranquilizando mi corazón, mi alma, mi espíritu. Y entonces voy comprendiendo qué significa la conquista de la felicidad. Y uno llega a un momento que, esto es experiencia, quizás testimonio, a pesar de todas las pruebas por las que vamos pasando, las que he pasado, puedo llegar a decir que en este momento soy feliz, pero mi felicidad no consiste en una euforia constante, en un nivel de no sé si decir de adrenalina, qué sé yo, constante, en una euforia, en una... no. Mi felicidad consiste
de estar en paz, porque me sé amada y porque sé que teniendo a Jesús en mi vida, ya lo tengo todo. Y entonces se fueron yendo todos esos espíritus que la fe, a través de las pruebas que fui conquistando con la ayuda del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, me fueron dando esa paz que fue ganando terreno, y a su vez, mientras iba ganando terreno, ganar terreno, ¿qué significa? Que hay espíritus del mundo que no pertenecen al reino de los cielos, en todo caso, son expulsados del alma para que Dios vaya conquistando mi lugar. Es una batalla. Es terreno conquistado que se conquista a través de las pruebas. A través de las pruebas que se van viviendo en la vida. Y voy haciendo opción por Cristo. Y voy plantando la bandera del reino en la tierra de mi corazón. Y entonces es así como esos espíritus del mundo van siendo expulsados, van perdiendo terreno. Y Dios va conquistando mi corazón. La llevaré al desierto, la seduciré, le hablaré de amor. La conquistaré. De eso se trata la lucha espiritual. Y es así como se va conquistando la felicidad. Ahora, eso sí, una de las cosas que hablaba anoche con la gente del grupo de oración era de que, hablando y meditando sobre esta palabra, era de que estas realmente son palabras que nos ponen a prueba. Porque no son palabras fáciles de creer. Si uno se toma el Evangelio radicalmente, o sea, si uno toma las palabras en serio, decimos felices los pacientes, felices los que lloran, felices los que son perseguidos, felices los que trabajan por la paz. Empezamos a pensar un poquito en lo que estamos diciendo y bueno, en eso caigo en la cuenta de que es palabra profética, porque esa felicidad no se da enseguida, no se da mientras estás viviendo todo eso. Esos son momentos de lucha. Y el hombre y el mundo no cree en estas palabras. El mundo no cree en estas palabras. El mundo, ¿sí? Los hijos de Dios decimos que sí creemos en estas palabras, en estas bienaventuranzas y nos alegramos en ellas. Pero de escucharlas y alegrarnos en las promesas que prometen, que encierran, no significa que las estemos vivenciando en este momento. No son experiencia de hoy, es promesa. Pero de ahí a vivirla es todo un tema. Qué bueno que si soy perseguida voy a ser feliz y me pertenece el reino de los cielos. Qué lindo, qué bueno, pero de ahí a vivirlo. El mundo no cree. Le voy a dar una prueba muy simple. La guerra de Estados Unidos con Irán. Sí. Una de las cosas, una de las condiciones y una de las causas, creo, no estoy bien segura, pero a ver, una de las cosas que he escuchado una y otra vez es de que no quieren que Irán trabaje o tenga una bomba nuclear, una bomba atómica, ¿sí? Entonces, ¿cómo combato eso? ¿Cómo hago que este país, que sí, es muy malo tener una bomba atómica, pero cómo hago que este país que está trabajando para tener bombas atómicas y destruir el mundo, ¿sí? Porque en la locura que se escucha de esta gente, en la locura del radicalismo islámico, de esta gente, de Irán, estos terroristas que buscan verdaderamente la destrucción, no tienen miedo, han matado a su propia gente, a más de miles y miles de su propia gente
porque están cansados de este gobierno déspota y autoritario y terrorista o lo que sea, pero que no dejan en libertad a su propia gente y no dudaron en matar a su propia gente. ¿Qué será para el resto del mundo, no? ¿Qué será para el resto del mundo? Me pido perdón si me equivoqué en los términos que usé. Bueno. La cuestión es que Estados Unidos quiere terminar con toda una guerra nuclear combatiendo a través de misiles, de bombas, ¿sí? Hay una guerra en el medio para conseguir la paz, para proteger el mundo. Uno ve quién es Irán y escucha las cosas que ha hecho Irán y lo que pretende Irán y se pone a favor de Estados Unidos. Pero si nosotros, que somos cristianos, creemos en Jesús, favorecemos la guerra para conquistar la paz, me parece que no estamos entendiendo el mensaje cristiano, el mensaje que nos trae Jesús. Empezando nomás que Jesús, para conquistarnos y rescatarnos de las garras del enemigo, lo que hizo no fue presentar una batalla. Presentó una batalla, fue una tremenda batalla, la del bien contra el mal, la de Jesús para rescatarnos contra el enemigo infernal. Lo hizo a precio de sangre, ofreciendo su vida. Y nosotros deberíamos seguir sus pasos. La Iglesia pasará por la misma pasión por la que pasó su Redentor. María nos dice hoy en Medjugorje, por ejemplo, que un rosario rezado con el corazón tiene el poder de detener las guerras. Ahora, imagínense a un Estado que, en cambio de pedir guerras, revoluciones, marchas, le pida a su gente que tome el rosario, que ayune, como nos pide la Virgen en este tiempo, y nos dice que nos promete la paz. Si nosotros hiciéramos eso, estaríamos actuando y creyendo y podríamos llamarnos verdaderamente los pobres del reino de los cielos, aquellos a los que el reino del cielo les pertenece. Podríamos llamarnos los verdaderos hijos de Dios. Dice, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Si nosotros agarramos el rosario, rezamos y ayunamos miércoles y viernes, como nos pide María en estos tiempos, seríamos llamados verdaderos hijos de Dios. ¿Estamos haciendo eso? No, no estamos haciendo eso. Estamos demostrando a ver quién tiene más poder en cuanto a bombas y misiles se refieran, al poder militar, ¿sí? Ahora vamos a la Iglesia. El mensaje de Fátima, por ejemplo, hablaba de que iba a llegar un tiempo en que los obispos iban a estar contra los obispos y así, unos contra otros, y iba a ser una guerra campal. No estamos tan lejos de vivir eso. O sea, en estos tiempos, escuchaba esta mañana, hay un obispo justamente
que hablaba, no, un sacerdote, escuché a dos, pero uno de ellos hablaba justamente de que Amor y Leticia, el documento de Francisco, los obispos argentinos le dan una interpretación, pero en México se le da otra, en Alemania se le da otra, en Roma o en Europa se le da otra interpretación. Cada continente o cada país, los obispos de cada país le dan una interpretación distinta de acuerdo a lo que pretenden, a los intereses de cada uno. Entonces, no estamos hablando de una iglesia unida. Porque en la iglesia unida, cada documento de la iglesia debería unirnos en una misma interpretación sobre un X tema o sobre el tema que se haya escrito. Estamos hablando de una iglesia desunida, cada cual con su interpretación propia. ¿Y en qué estamos fallando? Capaz que de repente, yo voy a decir lo que yo siento en mi corazón, ¿no? No estemos escuchando a María en estos tiempos, porque sí, todos creemos en Jesús, en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en Jesús presente en la iglesia y en el Espíritu Santo presente en la iglesia. Pero todos creen lo mismo y cada cual cree lo que tiene ganas. Entonces estamos hablando de que hay algo que no está pasando. Cuando hicimos el curso de la formación de intercesión profética, una de las cosas que aprendimos, los intercesores, es que interceder, la intercesión profética consiste en una intercesión en donde si tengo un tema X, o sea, yo intercesora puedo, o grupo intercesor, podemos pedir al Señor, practicando la intercesión profética, podemos pedirle al Señor sobre qué quiere Él. Si nos sentimos llamados por el Espíritu a interceder por algo, Señor, ¿por qué quieres que intercedamos? Entonces preguntamos, el Señor nos da una razón, una causa, un tema por la cual interceder. Luego pedimos la estrategia, cuál es la estrategia, y rezamos cumplimos con la estrategia, y el Señor concede eficazmente, la oración más eficaz que conozco, concede, porque le preguntamos a Dios por qué rezar, por qué interceder, preguntamos a Dios la estrategia, Dios nos da el tema, Dios nos da la estrategia, o sea, la manera de cómo conseguir la gracia, y esa gracia se consigue, porque es Dios mismo quien nos da por qué orar, por qué interceder y cómo lograr obtener la gracia que estamos pidiendo. Bien, el Señor en este momento nos da a su madre como la gran profeta, y su madre es la gran intercesora. En la intercesión profética se necesitan dos carismas: el carisma de intercesión y el carisma de profecía. Si nuestra madre es la gran intercesora profética, la gran intercesora y profeta de estos tiempos, y la escuchamos, cosa que el pueblo escucha a María, pero no toda la iglesia. No todos escuchan a María. Cuando María habla, más de una vez la queremos callar. ¿Qué está pasando en nuestro país nomás? San Nicolás lo detuvo la iglesia a los mensajes de San Nicolás, ya eran muchos. Como si Dios supiera, como si Dios no supiera cuándo tiene que detenerse, como si nuestra madre no supiera cuándo tiene que detenerse. Entonces, con el poder de la iglesia, se dijo, basta de mensajes aquí. María empezó a aparecerse en Salta. ¿Por qué? Detener a Dios, por más que tengas el poder de la iglesia y Dios te haya dado ese poder, si Él todavía no terminó su misión, difícilmente lo puedas callar. Pero en Salta
en los 3 cerritos, la iglesia se presentó todavía más ensañada. Una parte de ella, no toda, porque yo he ido varias veces y he comprobado y he tenido unas experiencias preciosas, preciosas del cielo. Preciosas del cielo. Y ahí, bueno, se quiere detener como sea la obra de Dios. Y María, ¿qué nos dice en estos tiempos? ¿De qué nos habla en estos tiempos? Quizás algo que no estamos escuchando. Conversión. ¿Por qué será? Dice, si nosotros revisamos un poquito quienes juzgaron a Jesús, la jerarquía del pueblo judío juzgó a Jesús, planeó todo un ataque tremendo contra el Señor, en donde lograron su objetivo, de llevarlo a la muerte. Pero lo que hicieron en ese entonces no fue otra cosa más que hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús tenía que morir para vencer a la muerte. Y queriendo ir contra Dios, terminaron haciendo los planes de Dios. Y se pudo concretar la obra de la salvación, de la redención humana. Y Jesús en la cruz, crucificado y muerto, termina venciendo en la hora de la gloria al enemigo, siendo esa la hora de la gloria, la hora de la victoria total, que termina de concretarse con la resurrección. Pasa por la muerte y la vence. Entonces, hoy, aunque la iglesia quiera, o una parte de ella, quiera vencer el plan de Dios, y hay una mala noticia para ellos, no lo van a lograr nunca. Por un lado, ¿no? Pero qué bueno que podamos comprender entonces para animarnos a creer en esta felicidad que le espera a los que son perseguidos por practicar las justicias, los que son calumniados, etcétera, 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 a los que trabajan por la paz, etcétera, etcétera, etcétera. La estrategia de hoy para permanecer, la estrategia que el cielo nos da, si nos ponemos a rezar como intercesores y profetas, como María nos está diciendo la estrategia. Recen el rosario y ayunen. Recen el rosario y ayunen. Y quédense tranquilos. Confíen. Tenemos que cuidarnos tanto de cuidar el puestito, ¿no? Tenemos que cuidarnos tanto de la soberbia, de creernos tan seguros de que siempre tenemos la razón. Tenemos que orar tanto. Tenemos que orar tanto para permanecer
en esto que nos dice la palabra hoy, para alcanzar esa felicidad que tanto ansiamos. La batalla espiritual es tremenda, pero el ejemplo que nos dio Cristo para luchar esa batalla no es a costa de la fuerza humana, no es a costa de ganar y tener la última palabra, de pelear con garras y dientes, humanamente, sino que sería más de tipo espiritual. Capaz que se logre más de rodillas, con un corazón contrito y humillado, rezando, ofreciendo misas, uniéndonos al Señor, buscando la paz, buscando que sea el amor el que tenga la última palabra. Y es así como vamos a conquistar esa felicidad que tanto buscamos, que tanto ansiamos. Tenemos que tener como meta en nuestro corazón, como meta, no abandonar jamás nuestra fe. El camino que nos mostró Jesús, que es el camino de la cruz para alcanzar la gloria. Si toda una nación se pusiera a rezar, ¿qué creen que pasaría? ¿Habría necesidad de levantar las armas? ¿De tirar un misil? No habría forma. No habría forma. Cuenta un sacerdote la historia de un sacerdote que yo no sé si no fue en Irán, en uno de esos países del Medio Oriente. El sacerdote iba por un camino, es detenido por unos terroristas, iba con otra gente, los matan a todos por ser cristianos, pero cuando le toca el turno a él, la persona, su verdugo, que tenía un cuchillo en la mano para degollarlo, de repente el sacerdote esperaba y pasaba el tiempo y nunca en realidad pudo sentir el cuchillo en su cuello porque le pidieron que se fuera. Y cuenta este hombre, después su verdugo, que hubo una fuerza que lo detuvo, por el cual él no pudo bajar el brazo para matar al sacerdote. Ese testimonio está en las redes, es real, no es IA, es real y es impresionante. Y quiero contar otro testimonio más, uno de los que me pasaron cuando estuve en Salta, para que queden claro por qué creo en las apariciones de la Virgen y en el plan de Dios. Allí en Salta, así como en San Nicolás. En San Nicolás mi hija María del Rosario, la más chica, se llama María del Rosario por la Virgen de San Nicolás. Ustedes imagínense el impacto que tuvo María con su mensaje en mi vida para que yo decida ponerle el nombre de María del Rosario a mi hija, a la menor. O sea, no es simple fe, es haber visto. Bueno, y en Salta lo que me pasó fue cuando fui en una oportunidad, había una fila enorme de muchas personas
No sé cuántas habrá habido por cada fila, 50, 100, no sé. Pero yo era la última y María Livia estaba por la primera. Faltaban 50, 100 personas, 70 personas, no sé cuántas habrá habido. Eran muchas. Filas largas. Bien. Cuando la veo a ella en el primero, yo dije, uy, me falta mucho para mí, dije. Falta mucho para mí. Y agaché mi cabeza para rezar, para pedir el Espíritu Santo. Cuando agacho la cabeza, no termino de agachar la cabeza, siento que el clima alrededor mío cambia. Era otro, entonces levanto la cabeza, porque sentí eso, y la veo a María Livia frente mío. Al frente mío. Ya con su manito poniendo para interceder, para rezar sobre mí. ¿Cómo pudo suceder eso? De que se haya pasado a 50 personas o más en cuestiones de un segundo de estar frente mío. Tiene que ser en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Tiene que haber sido, era algo que, una de las cosas que yo me preguntaba ese día, que fue la respuesta que el Señor me dio, es cómo hacía esta mujer, porque había miles y miles de personas en ese día. Digo, ¿cómo va a hacer esta persona interceder por todos los que están acá, por los miles y miles que han pasado hoy, por los 3 cerritos? ¿Cómo va a ser? Es imposible. Bueno, Dios me respondió. No se trataba de los tiempos de Dios, de los tiempos nuestros, de nuestros tiempos, del tiempo nuestro. Se trataba de sus tiempos y Él todo lo puede. Él todo lo puede. Pequeña respuesta que me dio el Señor sobre cómo iba María Livia a interceder por cada una de las personas que iba. Porque yo, una de las cosas que decía es, todos quieren recibir la intercesión, pero no todos la van a poder recibir porque es imposible. Había tanta cantidad de gente, colectivos y colectivos y colectivos y colectivos, y miles y miles y miles. Digo, ¿cómo va a ser? Es imposible. Humanamente sí era imposible. Había hecho un cálculo incluso que ni teniendo en cuenta un segundo por persona llegaba a todo, no llegaba ni a la mitad. Cada segundo por hora, tenía 1, 2, 3, 4, 5, no llegaba. En un segundo se pasó 50 y llegó a mí. Bajé la cabeza, levanté la cabeza y la tenía enfrente. Tremendo. Y después a veces nos preguntan por qué creemos lo que creemos. Felices los que perseveren hasta el final. Felices los que creen sin haber visto. Felices los que dan fruto al 100% con todo lo que han recibido y perseveran hasta el final. Que Dios nos dé esa gracia. Que Dios nos dé esa gracia. Purifique nuestra fe. Que cada vez seamos más hijos de Dios, creyentes, testigos de su amor y de su poder. Para Dios no hay imposibles. Amén. Que Dios te bendiga y si Dios quiere en un rato nos volvemos a encontrar.